¿Te imaginas que una anaconda pudiera salvarte la vida? Ahora, imagina algo aún más increíble, que esa anaconda fue parte de un plan divino. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la fe, el instinto y el poder de Dios en lo inesperado. Había una vez un joven indígena llamado Hiro. Era fuerte, silencioso y estaba acostumbrado a sobrevivir en la profundidad de la selva. Pero esa mañana no era como cualquier otra. La lluvia había cesado después de una larga tormenta, y la niebla envolvía los árboles como si la selva escondiera un secreto que no quería soltar. Hiro había salido a buscar raíces medicinales para su abuela enferma. Conocía cada sendero, cada olor, cada sonido, o al menos eso pensaba. Aquel día, su instinto lo llevó por un camino diferente, uno que nunca antes había pisado. La vegetación se volvía más densa, el aire más pesado y los sonidos de la selva más silenciosos. Fue entonces cuando lo sintió. Primero, un crujido en las hojas. Luego, una sombra que se movía a lo lejos. Hiro sabía que algo no andaba bien. Intentó regresar, pero se dio cuenta de que estaba desorientado. No había marcas, ni señales, ni rastros. La selva lo había tragado. Pasaron horas. El sol ya no se veía y la oscuridad empezaba a caer. Hiro no tenía agua. Su bolsa de cuero con alimentos se había roto en la caída de un tronco, y su pierna tenía un corte profundo por una espina venenosa. El dolor comenzaba a subirle por la cadera. Estaba solo, herido, y lo peor, sin rumbo. Trató de mantenerse fuerte. Se colocó un vendaje improvisado con hojas. Trató de hacer fuego, pero todo estaba húmedo. Sin fuego, sin comida, sin dirección. El hambre le punzaba el estómago. La sed le secaba la garganta. Y los pensamientos oscuros comenzaban a llenarle la mente. Durante la noche, los sonidos de los insectos y depredadores lo rodeaban como un coro siniestro. Los ojos de los felinos brillaban entre los arbustos, y el aullido de los monos resonaba como presagios. Hiro se arrastró hacia la raíz de un árbol enorme, buscando protección, mientras sus pensamientos se convertían en oraciones. No sabía si alguien lo escuchaba, pero necesitaba hablar. Necesitaba sentir que no estaba completamente solo. Cayó al suelo, exhausto. Su respiración era pesada y sus ojos ya no aguantaban más. Pensó en su abuela, en su madre, en su pequeña hermana que siempre lo esperaba con flores en la entrada de la choza. Cerró los ojos y oró, no como alguien que espera un milagro, sino como alguien que acepta su final. Pero Dios tenía otros planes. Sintió un temblor leve en la tierra, luego un sonido sutil, como el roce de algo pesado moviéndose entre las hojas. Hiro abrió los ojos con dificultad y vio algo que en otra circunstancia lo habría hecho correr. Una anaconda gigantesca, de escamas brillantes y mirada fija. Estaba a solo metros de él. No tenía fuerzas para huir. Solo observó cómo la serpiente se acercaba lentamente. No abrió la boca, no apretó, solo lo rodeó, como protegiéndolo del frío de la noche, y se quedó ahí, respirando junto a él, cálida, silenciosa, presente. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Quédate. Lo mejor
está por venir. Hiro despertó al amanecer y lo primero que vio fue la mirada de la anaconda aún junto a él. No había atacado, no se había ido, solo estaba ahí, cuidándolo. Podía sentir el calor del cuerpo del animal a su lado, dándole lo que la selva le había negado: compañía. La serpiente comenzó a deslizarse, lenta, hacia el este. Hiro, sin entender por qué, sintió un impulso interior: seguirla. Arrastrándose al principio, con dificultad, avanzó tras ella. El camino no fue fácil. Cayó, se raspó las manos. La fiebre volvió por momentos, pero la anaconda se detenía, miraba hacia atrás y luego seguía, como si supiera que debía ir a un lugar, como si su misión aún no terminaba. Durante el segundo día de recorrido, encontraron un pequeño claro con frutas silvestres. Hiro pudo comer algo, tomar agua de una hoja grande que recogía el rocío. La anaconda se quedó cerca, enrollada en una rama baja, como esperando. Por primera vez en 2 días, Hiro sintió que su cuerpo empezaba a ganar fuerza. Más tarde, al acercarse a un pantano, Hiro se tambaleó y cayó. Se hundió hasta la cintura. El barro lo arrastraba y no tenía fuerzas para salir. Fue entonces cuando sintió algo firme rodearle el torso. Era ella. La anaconda, sin apretar, lo levantó con su cuerpo y lo empujó hacia tierra firme. No lo atacó, no lo retuvo, lo salvó. Esa noche, mientras descansaba bajo unas palmas, Hiro miró al cielo estrellado y rompió en llanto. Era la primera vez en días que no sentía miedo. Sintió que la selva no lo quería destruir. Sintió que había algo, alguien, guiando su camino. Hiro ya no tenía dudas. No estaba solo. Estaba siendo guiado por algo más grande que él mismo. Un mensaje, un milagro con escamas, algo que desafiaba la lógica, pero no su corazón. Al tercer día, el sonido de aves cambió. Ya no eran los llamados lejanos de advertencia, sino trinos familiares. Y entonces, como una aparición entre la niebla, vio un arroyo. Y al otro lado, rostros conocidos, 2 recolectores de su aldea. Intentó gritar, pero su voz era un susurro. Aún así, lo escucharon. Corrieron, lo auxiliaron y lo llevaron de regreso. La anaconda se detuvo a unos metros de distancia, lo observó con calma y luego se perdió entre las ramas. Hiro lloró, no de miedo, sino de gratitud. En su aldea, nadie podía entender lo que había vivido. Algunos se burlaban, otros pensaban que la fiebre le había hecho alucinar. Pero él sabía la verdad y no necesitaba convencer a nadie, porque su corazón estaba en paz. Pasaron los años. Hiro se convirtió en sabio, en curandero, en guía espiritual de los más jóvenes. Ya no cazaba por orgullo, sino por necesidad y respeto. Enseñaba que la selva no era un lugar de bestias, sino de misterios sagrados, que Dios podía tomar cualquier forma, que la fe no siempre llegaba en forma de palabras. A veces llegaba arrastrándose suavemente, justo cuando más la necesitabas. Durante los rituales, hablaba del respeto por todas las criaturas, pero nunca mencionaba la anaconda. Solo una vez al año, en silencio,
se internaba en la selva. Dejaba un pequeño cuenco con flores y frutas junto al gran árbol donde la había visto por primera vez. Era su forma de agradecer. Una noche, sentado frente al fuego, su nieto se le acercó y le preguntó: «Abuelo, ¿de verdad te salvó una anaconda?» Hiro lo miró a los ojos y dijo: «Ella me salvó, sí, pero no porque fuera especial, sino porque fue usada por Dios en el momento exacto, cuando ya no quedaba nada, ni fuerza, ni comida, ni esperanza. Él me envió lo único que no hubiera pedido, y eso fue lo que me salvó». ¿No te dio miedo? Muchísimo. Pero aprendí que el miedo no siempre es enemigo. A veces es maestro, y que Dios puede enseñarte incluso usando lo que temes. Y si no hubieras seguido a la anaconda, entonces no estarías aquí, y tú no existirías. Esa decisión lo cambió todo. Fue la forma en que Dios me mostró que incluso lo que parece un enemigo puede ser un salvador disfrazado. Quizás no todos los milagros vienen con alas. Algunos vienen arrastrándose, suaves, silenciosos, pero certeros, porque el Creador puede usar cualquier forma para recordarte que tu vida aún tiene un propósito. Y ahora que conoces esta historia, si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en la próxima. Aquí se cuentan relatos que transforman el alma.